Bueno, doncs aquesta sintonia, la sintonia de Reflexiones para un Nuevo Mundo, podria fins i tot arribar al seu punt i final. Veurem a veure què és el que passa, però realment tenim doncs, projectes imminents que hem d'arreglar, diguéssim, i que amb l'Amador nosaltres li donem la benvinguda avui. Amador, buenos días. Buenos días, Toni. I bé, doncs amb ell portem uns quants anyets fent el programa de Reflexiones para un Nuevo Mundo, que ja el vam treure amb aquest nom, pensant en moltes coses, però sembla ser que pot arribar al seu punt i final per diferents motius. Nosaltres el que fem és que ell mateix ens comenti una miqueta abans de tocar tots els temes que tenim, com va a ser el futuro del programa Reflexiones para un Nuevo Mundo. Bueno, vamos a ver. Yo en primer lugar lo que quiero es agradecer a Ona Latorre, Radio Ona Latorre, por haberme dado este espacio para yo exponer todas mis investigaciones, de mis publicaciones científicas, libros, etcétera, donde en estos más de 2 años he podido exponer todo lo que yo he investigado respecto a los aspectos de la conciencia, de cómo funciona el mundo. Y en esos 2 años que hemos estado aquí hemos visto que el mundo exterior, que se basa en la dualidad, en la división de todos nosotros, es el que nos ha llevado al actual colapso y el actual sufrimiento. Y tú sabes que durante estos más de 2 años hemos hablado siempre de temas de crecimiento espiritual individual, comprender el viejo mundo que lo llamamos Matrix, la comprensión de otros mundos, que hemos hablado de dimensiones como la 4ª dimensión, la 5ª dimensión, y en consecuencia también hemos hablado de cambio de paradigmas, tanto a nivel psicológico, filosófico, social, educativo, científico. Y todo esto en conjunto que hemos debatido aquí en más de 2 años nos llevan a lo que se conoce como el gran evento. ¿Y qué es el gran evento? El gran evento que nos viene encima es la guerra espiritual. Es una guerra espiritual que luego comentaremos los detalles, que se nos viene encima el mes de abril y mayo, y que a mí me está dando mucho trabajo porque estamos trabajando con otro grupo de personas en todos estos temas, preparando y formándonos y formando a otras personas para todo lo que se viene encima, que ahora veremos los detalles después. Y esto me ha obligado a tomar la decisión de dejar, al menos de momento, este programa de radio, porque ahora vienen meses de abril y mayo, incluso junio y julio, con tremendos, que ahora veremos los detalles, y me impide centrarme en estos programas. Y por otro lado, creo que en estos 2 años hemos puesto ya todo lo que teníamos que decir, hemos avisado a la gente de todo lo que está pasando, todo lo que puede pasar. Entonces hoy, si te parece, pues daremos una visión ya final para que la gente ya, pues los que se quieran poner al orden del día del cambio de conciencia, pues tengan todavía la oportunidad de hacerlo, que luego no digan que no están avisados. Entonces, cuando pusimos el nombre de Reflexiones para un Nuevo Mundo, es que intuimos que el viejo mundo se está cayendo tal cual lo conocemos y hay que prepararse para un nuevo mundo. Pero este nuevo mundo es un mundo interior, que eso es lo que siempre hemos incidido. Y por tanto, hoy vamos a dar las claves de este nuevo mundo que ya está en ciernes a la vuelta de la esquina, que es por eso que tomamos la decisión que de momento vamos a parar aquí esa serie de programas. Uh-huh. Esto no quiere decir que en un futuro hagamos un programa esporádico, vosotros mismos lo vais a ver aquí cuando haya la necesidad, pero yo creo que hasta ahora hemos puesto todo lo que yo he investigado y a mí lo que me gustaría este programa final ya es dar las claves de lo que va a pasar en los próximos meses. Uh-huh. Bueno, pues nada, nos da la noticia de que este será el último programa que hagamos momentáneamente. Es un hasta luego, no un adiós, sino un hasta luego. De momento para frenar un poco pues todos estos programas que hemos hecho durante estos 2 años y que, de hecho, creo, Amador, que empezábamos en aquella presentación de tu libro que hacías... Que fue al principio, ¿no? Sí, hicimos la presentación del libro Ciencia, Filosofía y Espiritualidad, donde yo ya incursionaba en todos estos temas de unir la ciencia con la espiritualidad.
Concretamente empezamos el 6 de noviembre del 2019. Ujú. Hemos hecho 66 programas y en estos 66 programas hemos abordado temas como la ciencia, la filosofía, la espiritualidad, la meditación, el despertar de la conciencia, el nuevo orden mundial, con las famosas elecciones con Trump en Estados Unidos y el poder globalista, la falsa pandemia, lo hemos tocado mucho también, el miedo que quieren infligir a la sociedad, a las personas, y también su opuesto, el amor. Hemos tocado las elecciones de Estados Unidos también, y sobre todo he incidido mucho en la filosofía transpersonal, que es la base de mis investigaciones, para poder comprender lo que son las dimensiones de tercera dimensión, cuarta dimensión y quinta dimensión. Ujú. Hemos, creo, abarcado toda una serie de temas candentes que explican la realidad exterior, pero también la realidad interior. Y entonces, como vamos hacia ese camino de que ahora ya no podemos estar volcados en la dualidad exterior, porque ahí es donde nos dividen a las personas, a la familia, a la sociedad, que esto ya lo hemos explicado muchas veces, ahora ya solo queda el camino interior, es el de la no dualidad, de no estar divididos, para llegar a una comprensión de la conciencia humana, que es lo que vamos a abordar ahora de un punto de vista técnico, y sus procesos psicológicos asociados a este cambio de conciencia que nos deberían llevar a la evolución espiritual a través del amor. Es decir, esa es la nueva tierra, que luego veremos, que tiene que ver con la bajada de la conciencia crística, que en su momento llegará. Y todo esto en conjunto es lo que se conoce como el evento o el gran evento. Y claro, ahí vamos a hablar después, que veremos que esto va a llevar a un colapso social, un colapso mental. La gente que no entiende estos temas va a tener las revelaciones, lo que es Apocalipsis, todo de golpe. Y ya en mi entorno hay personas que ya están bajando esa información de golpe y su metabolismo del cuerpo está cambiando, porque el exceso de información, si no la tiene asimilado con el tiempo, ahora el tiempo se está acelerando y esta información va a venir tan rápida que pueden colapsar mentalmente y psicológicamente. Ahora veremos Ujú. todos los detalles de todo esto. Bueno, los que realmente hemos estado ahí, hemos tenido la suerte de poder compartir contigo pues esos programas y a más. Por ejemplo, yo hago hincapié también en una persona que bueno, pues ha sido mi pareja durante 4 años y bueno, pues realmente ella escuchaba todos los programas tuyos porque le gustaba y al igual que te lo paso a ti, se lo paso a ella. Y cada semana me da las gracias. Ya no estamos juntos, pero tenemos buena relación y por lo tanto a la Ascen, que le enviamos los programas cada semana, pues que sepa que este será el último, ¿no? De hecho, haciendo un poco de reflexión, como dices tú, reflexiones de un nuevo mundo, yo recuerdo cuando nos vimos en la calle, que a más eso debía ser una coincidencia porque justo, tú ya lo dices, en noviembre empezábamos el programa y prácticamente en marzo es cuando sucedió Correcto. el cambio Ujú. bueno, todo el mundo coincide en que nada será igual. Como antes, Exactamente. sino que realmente en esa época nosotros coincidimos, porque ya Ujú. nos conocíamos de hacía mucho tiempo, coincidimos en la idea de montar algo, de hacer un programa para informar a la gente Ujú. bueno, pues de esos cambios. Ya fue bueno el hecho de que avanzaste, que el año 2021, ¿no? ¿Era? ¿O 2020? No. 2020 y 21 después, sí. Exactamente. Ujú. Pues habría una serie de cambios, que fue los cambios que hemos estado viendo estos dos últimos años Ujú. con el tema pandémico y con todo eso, y ahora viene el tema de la guerra y ahora viene pues el tema y ahora el gran evento que explicaremos de aquí adelante. Yo creo que fue una coincidencia de que en esos meses anteriores al cambio Ujú. general nos hubiéramos decidido hacer un programa porque nos podíamos haber apuntado al carro después de una vez pasado. Y lo Ujú. hicimos antes y a más lo avanzaste antes. Sí, es que nada ocurre por casualidad en el plan divino. Cuando uno empieza a confiar en la divinidad, en Dios, te das cuenta que todo ocurre en su justo momento y en el tiempo oportuno según los planes de Dios. El problema que vivimos es una sociedad materialista, que hablar de Dios parece que es hablar de extraterrestres,
pero nunca mejor dicho, Dios y los extraterrestres están relacionados, como veremos a continuación. Entonces, en ese momento que me invitaste a hacer el programa, pues yo ya estaba investigando todos estos temas, porque es el tema de la evolución de la conciencia el que me interesa, y el tema de la evolución de la conciencia tiene que ver con el estudio de las vibraciones, que ahora veremos con la resonancia Schumann. Entonces, claro, cuando uno se mete en estos temas, uno va profundizando, va escarbando, quitando las capas de cebolla, se da cuenta que es un tema profundo, que tiene que ver con el análisis de la sociedad, cómo funciona la sociedad a nivel económico, político y todo esto que ya hemos hablado muchas veces. También a nivel interior de las personas, a través de la meditación, la psicología profunda, la psicología transpersonal. Y claro, cuando yo me he ido metiendo en todos estos temas, pues he ido aprendiendo más, que es lo que he publicado a través de mis artículos científicos y libros, pero que también aquí en Radio Ona La Torre me había dado la oportunidad de expresar todo esto en estos 2 años. Entonces, con la ilusión y la idea de que esto pueda servir a unas personas que ya dejen de mirar hacia afuera, que es el mundo dual donde nos dividen, y tienen que empezar a mirar hacia adentro, que ahí es donde está la verdadera vida, el mundo interior, y la verdadera conexión con Dios. Y este es el gran cambio de conciencia que ahora ya nos quedan 2 o 3 meses para que venga ya el gran choque, digamos, de esta guerra espiritual. Bueno, pues para la gente que nos escuche, que quiera recuperar algún audio o que quiera saber alguna cosa más, pensar en serrico.es, ahí tenéis la web de Amador Martos y allí creo que están todos los programas colgados, ¿no? Sí, efectivamente, están todos los programas colgados y los pueden escuchar cronológicamente por fechas y por temas. Correcto. Y hemos ido analizando estos años toda la actualidad hasta hoy, que vamos a hacer este último programa de este ciclo. Muy bien, pues pensar en serrico.es, que no tiene nada que ver con el dinero, sino que en ser rico de espíritu, ser rico de tú mismo, y eso lo podéis recuperar ahí en pensar en serrico.es. Ahí tenéis la web de Amador Martos para que podáis escuchar todos los programas que se han hecho aquí en Reflexiones para un Nuevo Mundo. Muy bien, dicho esto, ahora sí que vamos a entrar ya en detalles, porque la palabra clave de todo esto es colapso, ¿no? Sí. Y la palabra clave de lo que queremos decir hoy es que en el próximo trimestre van a haber esos cambios que se han ido diciendo durante los 2 últimos años. Sí, lo que pasa que a mí me gustaría, como tú ya sabes, me gusta explicar las cosas de modo científico, porque justamente para que no nos tachen de magufos o de científicos, sino todas mis investigaciones están basadas en la ciencia, en los conocimientos sabidos en la historia de la humanidad, y habría que empezar el tema con lo que es la resonancia Schumann. Porque es muy importante, porque esto nos va a explicar el tema de las vibraciones que estamos ahora experimentando en su subida. En los años 50, el doctor Winfried Schumann detectó, investigó y vio que había un efecto de resonancia entre la Tierra y la ionosfera. Y esta misma vibración que tenía la Tierra coincidía con la frecuencia de las ondas cerebrales del ser humano, tanto en el ser humano como en los mamíferos. Y esta frecuencia estaba en 7,8 Hz o hercios, depende, desde hace miles de años. Sin embargo, a partir del año 2012 y progresivamente hasta el año 2020, fue subiendo desde 12 hercios hasta que el año 2020 hubo una energía especial que procedía de la cuarta dimensión. Entonces, estas frecuencias corresponden con el latido del corazón de la Tierra, por decirlo de alguna manera. Y esas frecuencias tienen que ver con la aceleración del tiempo. Por eso hay muchas personas que tienen la sensación que el tiempo no dura 24 horas. Se podría decir que incluso dura 16 horas en cuestión perceptual. Pues bien, siguiendo con esta cronología del tiempo y la evolución de estos hercios, en el año 2017 ya esta frecuencia estaba en 30 hercios. Y en el año 2020, que acabamos de pasar, ya estaba en 36 hercios. Claro, esta expansión elevada de los hercios lo que ha hecho es elevar también nuestra frecuencia de conciencia. Pero claro, al elevar tu conciencia frecuencialmente, te estás aproximando a la quinta dimensión, que es la dimensión del amor. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho, digamos, los poderes ocultos, el Estado profundo, los poderes globalistas? Justamente inundar el mundo de miedo, como lo han hecho a través de la falsa pandemia, o de las guerras, para siempre bajar la frecuencia con el miedo. Entonces,
hay que tener en cuenta que la vibración, en terminología científica, como explico aquí, los hercios, tiene que ver con el origen de la conciencia, porque todo en el universo entero es vibración, desde una flor que nace a una estrella que vemos en el firmamento. Y esto no es nuevo, porque ya Einstein ya nos decía que todo es vibración, desde los átomos a las moléculas. De hecho, Einstein, con su famosa teoría de la relatividad, ya nos decía que la materia y la energía están unidos, están intrínsecamente relacionados. Y por eso la física clásica pasó al cambio de paradigma de la física cuántica, donde se habla de ondas y partículas. Bien, esta manifestación de la realidad en onda y partículas tiene que ver también con las ondas cerebrales. Está demostrado que el ser humano tiene acceso a diferentes ondas cerebrales, que son la teta, la alfa, la beta y la gamma. Y esto corresponde a diferentes estados de conciencia. Esto, el que tenga quiera más información, en mis libros, en mis publicaciones lo explico. Y claro, cuando uno... En la misma web que sí, hablamos, sí, exactamente. en pensarserrico.es. Correcto. Entonces, aquí estamos dando solo un resumen de estas investigaciones, ¿vale? Está claro. Entonces, estas ondas frecuenciales teta, alfa, beta y gamma, que tienen que ver con estados de conciencia, se conjugan en una vibración personal que cada uno de nosotros tenemos. Y además, toda esta vibración personal, tenemos herramientas, técnicas en los equipos de trabajo a los cuales yo colaboro para medir el estado de conciencia y el estado vibracional de cada persona, y que tiene que ver, lógicamente, con los pensamientos y con las emociones. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que si las personas, como nosotros hemos abogado para que se miren hacia adentro y se trabaje interiormente para elevar su frecuencia hacia el amor, eso va en contradicción con los poderes globalistas que lo que quieren es acentuar el miedo. De ahí viene todo lo que ha pasado estos 2 años atrás. Miedo, que hemos hecho varios programas de esto hablando del miedo. Porque, curiosamente, los virus tienen una baja vibración que está entre 5,5 hercios y 14,5 hercios. Por tanto, nos imponen el miedo para que bajemos la frecuencia a la altura del virus y que se nos contagie. Claro, puede actuar tranquilamente. Claro, el virus muere a los 25 hercios. Pero si nosotros vibramos mucho más alto, el virus no nos afecta. Eso por un lado. Pero, curiosamente, el 23 de marzo, la última medición que hicimos es que la Tierra está vibrando en 45 hercios. Recordemos que la quinta dimensión empieza en 50 hercios. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuarta dimensión se está achicando, está desapareciendo. Mejor dicho, se está pasando de ser invisible a ser visible. Entonces, tenemos que la tercera dimensión, que es lo que se conoce popularmente como Matrix, el mundo material, actualmente está llegando hasta 44 hercios. La cuarta dimensión actualmente está entre 45 y 49 hercios, que es este mundo invisible de la cuarta dimensión que no veíamos, pero que ahora se hace visible. Por eso hay tantos avistamientos ovni ahora en el mundo. No sé si os habéis fijado en el detalle. O sea, ahora es avistamiento de ovni por todos los lados, incluso la guerra de Ucrania, la mal llamada guerra de Ucrania, porque son una lucha de intereses. Ahí también hay vídeos y pruebas de que han habido intervenciones ovni. Otra cosa es saber si son de los buenos o los malos y cómo funciona, pero están los avistamientos ovni. Y la quinta dimensión ya arranca a partir de 50 hercios, que podríamos decir que es el no tiempo, porque claro, todo esto tiene que ver con las relaciones del espacio y del tiempo. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una guerra espiritual, es decir, los seres que estaban en la cuarta dimensión, que son los que manipulan la matriz de tercera dimensión, por eso tenemos tanto trauma, tanto sufrimiento, tanto guerra, tanto miedo en la tercera dimensión, la matriz, y manipulado, dirigido por seres de la cuarta dimensión, hace que el mundo esté en un total caos. Pero ahora mismo, como estamos en tiempo de cambio de ciclo cósmico, que hemos cambiado la era de Piscis y vamos a la era de Acuario, la Tierra y nuestra galaxia y el sistema solar está entrando una banda fotónica del universo donde están entrando fotones que es luz. Y esa luz está afectando a la subida de la vibración, como hemos explicado, y también a subir nuestro estado de conciencia. Y con el tiempo, solo Dios lo sabe cuándo será, en qué momento, va a haber una frecuencia súbita a través de un flash solar en el que podremos acceder a la conciencia crística, pero claro, previamente habrá que estar preparando. Entonces, el medio de la cuestión está aquí, es entender muy bien qué son las dimensiones, tercera dimensión, cuarta dimensión y quinta dimensión, que si quiere lo podemos abordar. Sí, lo hemos explicado en alguna ocasión, lo que pasa es que podemos hacer un recordatorio
pero de hecho, bueno, para que la gente también tenga en cuenta los pros y los contras de todo lo que tú explicabas, que no piensen que esto, el día a día, va a cambiar mucho. Es decir, el día al día va a estar ahí, lo que pasa que cuando realmente esto se produzca, pues lógicamente la gente que primero entendió, luego creyó y que ahora pues está de acuerdo con todo esto, son los que van a tener las cosas un poquitín más claras. Pero los que realmente en ningún momento se creen nada Ujú. de nada, les va a pasar factura, ¿eh? Sí, va a haber un colapso psicológico que ahora explicaremos por qué. Para entender ese colapso que va a venir, hay que entender lo que son las dimensiones, como he dicho antes. La tercera dimensión, a ver, cuando hablo de dimensiones son conceptos para entender Ujú. un nivel vibracional, ¿de acuerdo? Porque es una manera que nuestra mente puede entender lo que son un rango de vibraciones. En este caso, la tercera dimensión es lo que se conoce como la Matrix, el sistema piramidal de poder que tienen los bancos, la jerarquía de las sociedades secretas que hablan la masonería, los Illuminatis, y es donde ellos producen toda esta manipulación económica, y social y política que hemos comentado aquí muchas veces, y hasta llegar a la falsa pandemia que nos han inculcado, ¿no? La finalidad de todo esto es llegar a una dictadura sanitaria y eugenésica. Eugenésica quiere decir reducción de la población, así claramente. Y detrás de todo esto hay una agenda satánica de un enemigo invisible de la humanidad que está en la cuarta dimensión, que son seres reptilianos, dragones y de otro tipo. Son estos seres que eran invisibles, que están en la cuarta dimensión, que son los que manipulan todos los poderes fácticos globalistas del mundo, los gobiernos, los poderes económicos, y nosotros éramos como pollitos en una granja, como borregos en una granja, Peones, 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 exactamente. peones. Y en esta tercera dimensión hay una percepción lineal del tiempo, es decir, nacemos, crecemos, vivimos y morimos, y pensamos que no hay nada más. Entonces, claro, lo que han hecho con esto, con esta ingeniería social, es mantenernos en la ilusión, en los sueños americanos, en el dinero, en la fama, en el poder, y nos hemos separado lo uno del otro. Y es más, han fragmentado nuestra conciencia internamente y hemos perdido el sentimiento grupal de que todos somos uno, como familia, como sociedad, como pueblo, como humanidad. Claro, lo que han hecho es separarnos. Y curiosamente, este proceso de separación empieza con el segundo año de vida, que es cuando el ser humano se tiene que separar de su madre, del líquido amniótico cuando está en el vientre de su madre, y tiene que enfrentarse a la vida exterior. Y ahí es donde empieza el proceso de adoctrinamiento, a través de la educación, incluso a través de los propios padres, que han sufrido el trauma a su vez, generación tras generación, hasta que nos mantienen la dualidad, en una separación de unos con otros, incluso a uno mismo fragmentado y dividido. Esta es en síntesis la tercera dimensión. Ahora bien, ¿qué pasa en la cuarta dimensión? Cuando una persona ya despierta y se da cuenta de esto, es cuando empieza el empoderamiento. Dice, claro, caray, ¿aquí qué pasa? Este mundo que yo veo no puede ser así. Y tú te empoderas de tu propio pensamiento, tomas conciencia de que somos algo más que un individuo y te integras grupalmente, hacemos conciencia colectiva. Y esto, Carl Jung, por ejemplo, ya habló del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, él dijo, Carl Jung, lo vamos a repetir porque lo dijimos una vez, es que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamas destino. Es decir, el subconsciente es un programa que tenemos desde pequeñitos, inculcado a través de la política, la economía, estas sociedades secretas, un adoctrinamiento que hace que nosotros perdamos nuestro origen divino. Y el subconsciente es como ellos, a través de la cuarta dimensión, nos manipulan y nos hacen sufrir. Entonces, claro, frente a todo esto, la única solución es un despertar espiritual, ir más allá de la cuarta dimensión y darnos cuenta que el amor es el único camino que puede trascender toda esta rueda del samsara, esta rueda del sufrimiento de reencarnación tras reencarnación. Y por tanto hay que contemplar la evolución del amor como el único camino para salir de esta rueda del sufrimiento. Por eso han surgido planteamientos psicológicos como la psicología transpersonal y conceptos como la inteligencia espiritual, por ejemplo, que ya últimamente en una tesis doctoral de Venezuela a través de Noemí Semerio ya se habla a nivel tesina doctoral de estos temas. O sea, no estamos inventando nada aquí. Son conocimientos que están llegando ya incluso al ámbito académico. Por tanto, esto nos obliga a revisar todas nuestras relaciones y buscar la sanación
y el crecimiento interior de cada uno. Y cuando me refiero a sanación es porque tenemos muchos traumas de vidas anteriores y de todo este sufrimiento que nos han inculcado incluso a través de implantes etéricos o implantes físicos desde la cuarta dimensión. Por tanto, la cuarta dimensión es un lugar de pesadillas, incluso durante los sueños, seres que visitan a las personas cuando duermen. Hay muchas experiencias de personas que cuentan que han recibido visitas de seres de otra dimensión. Bueno, eso son los de la cuarta dimensión. Y ahí es en la cuarta dimensión donde se produce esta guerra espiritual entre los seres de la oscuridad y los seres de luz. Pero lo que está pasando ahora es que, como lo que he explicado antes, que las vibraciones están subiendo en la Tierra, la cuarta dimensión se está reduciendo, con lo cual, desde la tercera dimensión... Pasas a la quinta. Vamos a pasar a la quinta, y aquí ahora vamos a ver el proceso, las consecuencias que tiene ello. Pero antes de entrar en el proceso expliquemos lo que es la quinta. La quinta es una evolución psicológica que se puede acceder a través de la meditación, como muchas veces hemos explicado aquí, porque la meditación es simplemente dejar de mirar el mundo dual exterior para entrar en el mundo interior. Y ahí tienes una experiencia mística incluso, experiencias donde puedes conectar con la divinidad. Y ahí es donde tú puedes tener acceso a una información como las intuiciones, las premoniciones y una auténtica transformación interior que te lleva a la trascendencia y una ascensión espiritual a lo que vaya más allá de la razón, que es lo que se conoce como transracionalidad. Por tanto, el gran giro que se produce aquí, en la quinta dimensión, es que ya dejas de ver para creer, basado en los sentidos, que la única realidad es lo que vemos fuera, y cambias tu forma de ver la perspectiva de la vida, y ahora ya tienes que creer para ver. Con lo cual tú puedes crear tu realidad, que esto hay muchos fundamentos de la física cuántica que también lo explican y muchos autores. Y esto nos adentra ya en una conciencia diferente, que es la conciencia transpersonal. La conciencia transpersonal es más allá de la persona. Recordemos que persona quiere decir ego como máscara, roles sociales que tenemos. Y nosotros tenemos que trascender eso. ¿Y esto a dónde nos lleva? A la conciencia de unidad. Reconocernos que todos somos uno y que somos fruto del amor de Dios. Entonces, todo esto se convierte en una frecuencia de sabiduría interna, donde es una frecuencia energética que es de vibración, como os explico antes, y nos damos cuenta que el tiempo, que es una ilusión, el único tiempo que existe es el presente, el ahora, aquí, eterno. Y cuando estás en esa presencia eterna, se produce mucha magia, sueños lúcidos, e incluso ves formas geométricas, como a veces podemos ver en mis artículos que tengo informaciones que me han llegado de forma geométrica, y formas lumínicas. En definitiva, cuando accedes a ese proceso interior, ahí es donde se produce el contacto con la conciencia que se llama de Cristo o el Buda. Por tanto, es un camino, el camino por antonomasia, el verdadero y único camino, que es el seguir el camino de Jesucristo. Bueno, pues no sé si de alguna manera se podía explicar mejor, pero bueno, ya hemos dejado bien claro aquí esta tercera, cuarta y quinta dimensión. De hecho, al final, haciendo un resumen general de todo, hacemos que esta cuarta dimensión quede un poquitín casi fuera de contexto, y de esta tercera a la quinta. Pero claro, ese paso tan brutal que es del 3 al 5, o sea, de la tercera a la quinta, ahí es donde viene el problema. Claro, esto nos mete de lleno en la guerra espiritual que estamos ahora presenciando, que algunos ya lo intuimos, pero la gente todavía solo ve la guerra exterior que le pinta en la televisión, guerra de Ucrania, el miedo, la escasez que está ocurriendo con los alimentos, la subida de precios. Todo eso son guerras de distracción en la Matrix. En realidad la guerra espiritual está ocurriendo en la cuarta dimensión, que actualmente hemos dicho que está entre 45 y 49 hercios, y lo estamos aproximando a la quinta dimensión, que es de 50 hercios. Nosotros hemos hecho unos ejercicios de medición tal como está actualmente la mitad, incluso alguna previsión que me he prometido hacer, y del 24 al 27 de marzo, es decir, a partir de mañana, estaremos en torno a 46 hercios. Al final de marzo estaremos en 47 hercios. Del 1 al 7 de abril estaremos en 48 hercios. Y del 8 al 15 de abril estaremos en 49 hercios. Y a partir del 17 de abril estaremos en 50 hercios. Estaremos ya rozando, entrando en la quinta dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que desaparece la cuarta dimensión. Todo lo que antes era invisible se vuelve visible. Las personas podrán ver desencarnados, podrán ver multitud de ovnis que ya no se pueden esconder en la cuarta dimensión porque será totalmente visible. Podremos ver seres de cualquier tipo de la cuarta dimensión. Claro, cuando la gente ve estas cosas va a haber mucho colapso mental,
colapso social, porque la gente no está preparada para entender estas cosas, y por tanto va a haber un colapso mundial. Y cuando todo esto ocurra, que puede venir acompañado por desabastecimientos, colapso de las empresas y demás, pues vamos a vivir una auténtica locura, que llamo yo una locura total, donde incluso las grandes ciudades pueden convertirse en ratoneras y la gente va a tener que empezar a buscar huir hacia pueblos pequeños o el campo o la naturaleza. Porque cuando haya estos cortes de suministros, o incluso puede haber un apagón o falta de medios energéticos, la gente va a tener que dejar de golpe su sistema de vida, su sistema de creencias o su sistema de vivir, de pensar. Entonces, claro, ahí es donde se va a producir la gran guerra espiritual a nivel mundial. O sea, fíjate el alcance que todo esto puede tener. Y coincide con Semana Santa, ¿eh? Curiosamente, cuando empezó la pandemia también yo tengo un artículo que habla de unos sueños premonitorios que tuve ahí, de unos números, el 8, 9, 10, 11, 29 y 40, que los soñé hace mucho tiempo y cuando llegó la Semana Santa del año 2020 coincidió con el inicio de la pandemia, con el gran encierro que nos metieron. Quiero decir que en el orden divino todo está escrito, porque desde arriba, por decir algo desde arriba, pero desde la profundidad de la conciencia, donde están los seres angelicales cercanos a Dios, ellos el tiempo no lo perciben con nosotros. Ellos ven el pasado, el presente y el futuro. Todo está escrito en realidad en lo que se conoce como los registros akáshicos. Lo único que nosotros tenemos que acceder a esa información para encontrar nuestro camino de vuelta a casa, que es el camino divino, el camino del plan divino. Entonces, en esta guerra espiritual, ¿qué es lo que va a pasar? Como los seres de cuarta dimensión estarán descubiertos y a la plena luz a la luz del día, pues primero van a volverse locos los que vienen de la tercera dimensión, la gente que estos temas le vas a pillar de sorpresa. Sí, porque no van a saber qué es esto. Claro, y habrá que hacer mucha pedagogía. ¿Y entonces qué pasará? En abril y mayo van a ser los meses cumbre de esta guerra espiritual. Y luego en junio, previsiblemente, van a jugar los seres negativos, oscuros, su última carta. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, yo no lo sé porque el plan divino es el único que sabe las cosas. Yo solo voy a dar unas pinceladas. Yo creo que puede haber un holograma de Cristo pintando el gran Salvador, pero que serán ellos mismos vestidos de luz a través de un gran holograma, que esto no es nuevo. Ya sabemos que los parques temáticos te hacen ver una ballena que salta del agua delante tuyo y es un holograma, ¿vale? O el Blue Beam, que es un proyecto de meter miedo a la gente y que nos invaden los extraterrestres. Lo mismo que las películas nos llevan diciendo, que nos invaden los extraterrestres, pero es que son ellos mismos en la cuarta dimensión para meternos más miedo. Todo esto es lo que puede ocurrir. Y también puede ocurrir que en ese tránsito de cuarta dimensión a quinta dimensión llegamos a un punto donde muchas tradiciones antiguas, de muchas culturas antiguas, hablan de los 3 días de oscuridad, que consiste en un tránsito donde todo esto que he dicho que vamos a ver, lo que hay en la cuarta dimensión, lo podemos ver, incluso quedamos paralizados o podemos quedar extasiados, digamos, si estamos preparados para ver este gran cambio que tiene que ver sobre todo en atravesar lo que se conoce como el cinturón de Orión, que es el límite que marca la frontera entre la cuarta y quinta dimensión. Bueno, esos cambios van a ser, bueno, ya mismo. De hecho, hemos comentado para la gente que se haya incorporado un poquitín tarde que este sería el último programa que hacemos con el Amador. En principio lo vamos a aparcar y luego ya, en función de los acontecimientos que vayan produciéndose, podríamos ir haciendo también pues un poco de explicación del qué y cómo, ¿no? De todo. Sí, vamos a dar algunas recomendaciones con todo esto que hemos explicado de una manera técnica y desde un punto de vista de la investigación. Nuestras recomendaciones, al menos las mías, es cuando ocurra todo esto va a haber mucha locura, puede haber saqueos, puede haber la gente no sabe cuando no tengan dónde sacar alimentos o corte de energía o corte de internet. Bueno, todo el sistema social puede colapsar, incluso a nivel mental, lógicamente. Es mejor quedarse en casa tranquilo. Para eso, para quedarte en casa, pues siempre hemos recomendado aquí que tengan ciertas reservas de alimentos y de energía y de agua para un tiempo determinado. Y sobre todo, lo más importante en el psicológico, que se preparen para vivir con compasión y en amor, porque es la única salvación, que vamos a asistir nuevamente, es elevar nuestra vibración y desde esa compasión, ese amor, hacer pedagogía y explicar a nuestros seres queridos
¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo sé que explicar todo esto va a ser dificultoso para muchas personas, pero nosotros, por ejemplo, en los grupos de trabajo en los cuales yo colaboro, ya estamos preparándonos para esta gran locura que va a venir, este gran shock psicológico, esta gran disonancia colectiva, que va a haber disonancia cognitiva a nivel colectivo. Estamos preparando ya equipos de sanadores, terapeutas, orientadores, porque cuando la gente caiga en esta locura, que no entiende lo que está pasando, van a necesitar que alguien se les explique y los comprendan y haga sanación con todo esto. Bueno, pues esto es lo que ahora estamos preparando con grupos de trabajo en los cuales estoy colaborando. ¿Y lo van a creer? ¿Lo van a tener que creer? Porque será evidente, ¿no? ¿O qué? Bueno, es que ya ¿Esa no se... incredulidad que hay ahora mismo? Es que ya no se trata tanto de creer, se trata de que lo van a sufrir en su cuerpo físico. Porque claro, imagínate, si la frecuencia de 50 hercios, que es donde empieza la quinta dimensión, es una dimensión de amor, y tú estás por debajo de 50 hercios, vives con el miedo, tu cuerpo no va a aguantar esa frecuencia. ¿Y qué es lo que va a pasar colectivamente? Que muchas personas van a perder su cuerpo, lo que se conoce como muerte. En realidad no es que se muere, porque el alma es eterna. El alma deja el cuerpo y se va a pasar a una dimensión superior, a las puertas de entrar a la quinta dimensión. Es decir, que lo que tienen que hacer muchas personas es hacer una reconversión interior y vibrar alto en el amor, porque el amor de Jesucristo, el amor de Dios es el único camino. Entonces, toda persona que no esté vibrando por encima de 50 hercios va a tener un problema, porque el cuerpo, su metabolismo va a cambiar, sufrir cambios, porque va a dejar de estar en el metabolismo del carbono. Es decir, el cuerpo se vuelve más etérico. Nosotros estamos haciendo comprobaciones, mediciones con personas de nuestro equipo de trabajo, y las personas que están vibrando alto, cuanto más alto vibres en tu estado de conciencia, el cuerpo se desmaterializa, es decir, se hace menos visible. Y con lo cual, con ese cuerpo tú puedes, y además es una experiencia única en el cosmos que está ocurriendo ahora, es con ese cuerpo, el mismo cuerpo, tú puedes subir a la quinta dimensión, pero para eso tienes que perder densidad del cuerpo y volverte más etérico. Y entonces hay personas, que lo tenemos comprobado ya, que la piel se vuelve más blanca, más joven, pero todo esto obedece a un estado de conciencia de elevada frecuencia. Entonces, claro, todos estos conocimientos que tenemos, mucha gente no los tiene. Van a entrar en un colapso porque la vibración les va a pillar de sorpresa. Y si el cuerpo, sobre todo tu estado de conciencia, no lo tienes preparado, tu cuerpo puede colapsar. Y es lo que se produce, como se conoce como la muerte física. Muy bien, pues eso es lo que Amador nos explicaba hoy aquí, y que de hecho hemos estado repasando un poquitín desde unos inicios hasta este punto, este gran evento, y que esto pues en principio es inminente. De hecho, bueno, pues a dar esas pautas que la gente puede seguir, y claro, habrá mucha gente que a lo mejor no sepa cómo actuar, de la manera que actuar, para saber si exactamente lo estás haciendo bien o mal. ¿Cómo lo puedes hacer eso? Bueno, yo voy a dar la última recomendación, es que se trata de, en un resumen, explicar lo que está pasando. Cuando la Biblia habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, que aquí un día hicimos un programa sobre esto, se refiere a los 4 jinetes que son el miedo que nos han infundido para llegar a la muerte, con lo que conocemos con esta falsa pandemia, el hambre que ya está ocurriendo en muchos países, en muchas naciones también aquí, el corte de suministro de alimentos, los precios que están subiendo, todo esto guarda la misma relación con este jinete del Apocalipsis. Y también la guerra, que es la guerra social, que hasta ahora es una guerra que han planteado como guerra entre países, que nunca han parado de haber guerras, siempre con la misma intención de bajarnos la frecuencia. Pero es que ahora, con el colapso que hemos explicado que va a venir, es una guerra social, va a ser una lucha de sobrevivencia de unos contra otros. Y aquí lo que se trata no es de luchar unos contra otros por sobrevivir, por los alimentos o por el agua, porque habrá escasez. Aquí lo que se trata es subir tu vibración y pasar de dimensión desde el amor. Entonces ahí es donde este cuarto jinete, que es el del caballo blanco, el camino interior, deberíamos dirigir nuestra intención. ¿Y todo esto a qué va a llevar? A un gran despertar colectivo masivo, que mucha gente se va a rendir a la evidencia que estamos ante un gran cambio de conciencia, y es lo que en la Biblia se conoce como la gran tribulación. La gran tribulación que explica la Biblia son todos estos eventos, todos estos sucesos que la gente no entiende, es un grandes cambios en la humanidad que hasta ahora hemos vivido pero no hemos comprendido, pero ahora afortunadamente podemos explicar
antes que nos pille el toro, por decirlo de alguna manera, y estamos a tiempo todavía de reaccionar. Lo que pasa es que el tiempo ya queda muy poco. Por eso yo he tomado la decisión de no poder hacer estos programas, porque me tengo que dedicar a trabajar el tiempo que queda, finales de marzo, abril y mayo, y también los meses siguientes, a preparar psicológicamente con otros equipos de personas a toda esta avalancha de personas que van a colapsar. No van a entender lo que está pasando. Entonces tenemos que trabajar para sanarlas, tanto a nivel energético, a nivel psicológico, incluso es más, organizar la nueva sociedad a nivel laboral, a nivel educativo, porque claro, el viejo mundo se está cayendo, pero ¿cómo lo vamos a edificar el nuevo mundo? Bueno, esto requiere una preparación también. Bueno, pues el plan divino ya también está trabajando en eso. Entonces, como esto trata del plan divino, la única solución para las personas cuando venga lo que tenga que venir es que se conecten con Dios interiormente, no fuera en una iglesia, interiormente, y lo descubran interiormente, que es toda una experiencia. Y con todo esto, cuando sea el momento, y solo Dios lo sabe cuándo va a ocurrir, puede venir lo que se conoce como el gran flash solar, que es un impulso de luz divina, que también eso está explicado en muchas tradiciones de muchos pueblos antiguos, mayas, etcétera. Y en ese gran flash es cuando podemos experimentar la conciencia crística. La bajada de conciencia de Dios, se conoce como conciencia crística, pero para eso tenemos que preparar nosotros para recibir esa conciencia crística, para vivir plenamente en la quinta dimensión. Entonces, esto es un poco el planteamiento de lo que puede ocurrir. Lo hemos avisado aquí por activa y por pasiva, y entonces ahora ya pues solo queda un camino, que cada persona se prepara a sí mismo para todo esto que estamos explicando. Bueno, pues nosotros podemos dar detalles, detalles de muchas cosas, del hecho de que no nos ha afectado la mayoría de cosas que están pasando. ¿Por qué? Pues porque esa vibración es una vibración alta, o una vibración... Antes de nada, tenemos claro que nosotros tenemos un poder, que es el luchar contra el miedo. ¿Me explico? Sí. Entonces, si tú eres capaz de no tener miedo, con esto tienes ganado muchísimas cosas, porque una cosa lleva a la otra. El hecho de tener tanto miedo produce todo lo que ha habido estos últimos años. Así es. Entonces, ¿por qué la gente se pregunta, ¿y tú por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? ¿O por qué no haces con las medidas de seguridad que hay? Que no nos afecta, porque nosotros no tenemos miedo de algo que no existe. Claro, es que ahora ha llegado el momento, el que no ha apagado el televisor, ha llegado el momento que apague la televisión, que apague los medios alternativos, incluso yo ya lo he hecho también hace tiempo, no escuchar nada de lo que te explica lo que pasa afuera, solo te tienes que centrar en lo que pasa dentro de ti, observarte, meditar, hacer introspección, analizarte a ti mismo, comprenderte a ti mismo, conectar con Dios, percibir tus sensaciones de intuición, de premoniciones, de sentirte en la plena presencia de Dios. Ese es el único camino. Ese es el camino que Jesucristo le dejó dicho a sus apóstoles, porque Jesucristo también sufrió esta misma experiencia que se va a reproducir ahora, que es la desmaterialización del cuerpo físico, que es lo que se conoce como ascensión. Todo esto que se habla del gran evento va de esto, de la ascensión espiritual individual de cada uno. Nadie puede hacer el trabajo por nosotros, desde la tercera dimensión a la quinta dimensión. Y estas son todas las claves que hemos explicado aquí durante 2 años y que hoy hemos hecho un resumen, incluso con datos técnicos y científicos. Muy bien, pues ha quedado bien claro todo esto. Ahora solo, bueno, pues falta que me gustaría, ¿podemos repasar otra vez las fechas? Las fechas serán del 24 al 27 de marzo, vamos a subir a 46 hercios. El fin de marzo estaremos en 47 hercios. Del 1 al 7 de abril estaremos en 48 hercios. Del 8 al 15 de abril estaremos en 49 hercios. Y a partir del 17 de abril estaremos en 50 hercios, que es rozando, conectando ya con la quinta dimensión. Y ahí es donde la cuarta dimensión será totalmente visible. Dejará de ser invisible, pasará a ser visible para todos, y ahí empezará el gran colapso, porque la gente verá cosas jamás soñadas o vistas, como pueden ser avistamientos ovni, desencarnados, o sea, almas desencarnadas, otros seres de cuarta dimensión, llámese demonios, reptilianos, en fin, todos estos, y esto va a llevar una gran locura total de toda la gente.
Y para eso es como gente como nosotros nos estamos preparando, porque cuando venga ese colapso social y mental habrá que hacer pedagogía y educación para este nuevo mundo que llevamos 2 años intentando explicar que va a venir. Bueno, pues todo esto, estoy mirando el calendario, Amador, y coincide con el 17 de abril, que es el día de la resurrección. Todo ocurre por algo en el plan divino. El plan divino no deja nada al azar. El hecho que tú y yo hemos empezado un programa de radio, el hecho de que a mí me han invitado a colaborar con otras personas, me han guiado para traer estos conocimientos, todo obedece a un plan divino. Uh-huh. O sea, Dios no hace nada al azar. El problema es que hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado el camino de Jesucristo. Y Jesucristo ya explicó todo esto a sus apóstoles. Lo que pasa es que la historia ha sido manipulada, se ha tergiversado el camino de Jesucristo a través de unas religiones manipuladas, pero ahora ha llegado el tiempo final, el final de los tiempos, que no quiere decir el final del mundo, quiere decir el final de una manera de vivir, sí, de una era. Una era y una manera de pensar. Y ahora ya es la era de la quinta dimensión, la dimensión del amor, la dimensión donde tenemos que recobrar lo que sentimos los unos por los otros como sociedad, como humanidad, o sea, incluso a nivel galáctico. Y aquí viene el gran cambio y claro, hay que prepararse para eso, que es la pedagogía que hemos intentado hacer aquí en este tiempo. Hemos hablado también durante el transcurso de esta entrevista un poquitín también de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto de intereses, no hay otra cosa, que ahí lo tenemos claro que todo va a nivel económico y ya está. ¿Puede ser también una fecha final de ese conflicto para el 17 de abril o qué? Pudiera ocurrir, pero es que allí es una guerra que tiene que ver con la guerra espiritual también. Allí hay laboratorios biotecnológicos, hay túneles subterráneos. Aquí hoy hemos obviado hablar de todo el tema del adenocromo que usan los seres de cuarta dimensión, que lo utilizan como energía. Tantos sacrificios de niños, millones de niños que desaparecen cada año, lo hemos hablado en programas anteriores. Todo eso tiene que ver con una lucha por la energía. Mientras que los seres de cuarta dimensión eran invisibles, se alimentaban de la energía de la tercera dimensión, ya sea a través del adenocromo, que es el sacrificio de niños, que existe a nivel ancestral en muchas culturas, que lo han transmitido así, pero que en la era moderna lo han hecho de manera soterrada, escondiendo todo eso en túneles subterráneos con tecnología de muy alta, trenes de alta velocidad, tecnología que nos ocultan. Y claro, cuando todo esto vaya a salir, que está saliendo, pues esto es lo que va a hacer colapsar, porque nos vamos a rendir la evidencia que hemos vivido totalmente engañados. Entonces, como decía Jesucristo, la verdad te hará libre y el amor es el único camino. Eso es el único camino que podemos seguir para salir de esta incomprensión de todo lo que pasa. Muy bien, pues nada, nosotros llegamos ya prácticamente al punto y final de este programa, también de esta, bueno, pues diría, de esta faceta radiofónica con el Amador, que la empezamos hace un par de años y que realmente, bueno, pues nos ha llevado muchas cosas. Vuelvo a repetir otra vez. Pensar en serrico.es, ahí está, todas las publicaciones que hay allí, son todos los programas que hemos hecho aquí en La Torre, aparte de todo lo que podéis descubrir en su web, explican muchísimas cosas, además hay un apartado, hay una pestaña que podéis preguntar. Porque lógicamente, Amador, aunque no hagamos el programa, no sé si al final sales de aquí, vas fuera o te quedas. Yo el 17 de abril estaré en Madrid, donde nos vamos a reunir toda una serie de personas, un conjunto de personas que estamos trabajando en esta línea del plan divino. Y allí pues vamos a colaborar en que este plan divino se instaure en la Tierra y elevar el nivel de frecuencia vibracional de las personas, siempre desde el camino del amor, el camino de Jesucristo. ¿Quieres decir que el 18, claro, estaremos inmersos ya dentro de ese ciclo? ¿El 18 puede ser ya una cosa totalmente diferente o...? Esto cada uno lo va a percibir en función de su estado de vibración. Individualmente, ¿no? Hemos insistido muchas veces que el proceso de ascensión espiritual es una cuestión individual, es un proceso de cambio interior. Entonces, todo aquel que piense que esto va de miedo, pues no tanto, va de prepararse para el camino espiritual, el camino de Dios. Molt bé, pues nada, nos quedan un par de minutillos para
para poder acabar de darte las gracias también por habernos acompañado este tiempo, que sabes que aquí es tu casa, que cuando Muchas quieras gracias. puedes volver, y cuando haya alguna cosa sin que quieras que nosotros informemos o demos pie a que Ona Latorre pues pueda echar un cable a la gente que lo necesite, pues nada, aquí montamos el chiringuito y lo volvemos a tirar para adelante, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer al equipo, a la dirección de Radio Ona La Torre, a Raquel, a Tony y demás personal por esta acogida durante 2 años y me han permitido expresar todas estas investigaciones que llevo haciendo hace muchos años y que la única intención era dar un poquito de luz en el camino que nos espera y que cada persona recorra ese camino de luz porque es el único camino que nos va a esperar con todo lo que hemos explicado hasta aquí. Uh-huh. Y no digo adiós porque creo que va a ser un hasta luego, porque hasta ahora hemos dado datos de divulgación, conocimientos investigativos, pero cuando previsiblemente todo esto que hemos anunciado pueda ocurrir, si queréis, cuando ya la gente necesite autentificar todos estos datos, yo encantado de volver aquí, pero lo haremos desde otra perspectiva. Hasta ahora hemos hecho divulgación, pero cuando volvamos otra vez a reunirnos será desde un auténtico análisis de la inflexión psicológica que las personas tienen que hacer para buscar el camino de Dios, el camino de Jesucristo, que es lo que se conoce como una luz en tu camino. Yo cogeré una semanita de vacaciones después de Semana Santa, o sea, quiere decir que hasta el día 25 no voy a estar aquí, pero si después del 17, la semana esa siguiente no, la otra, a finales de abril, principios de mayo, quieres hacer una aportación de lo que se ha vivido allí en Madrid, de lo que Sí. tal y cual, podríamos hacer, aunque no sea un programa de 1 hora, pero sí una aportación de 20 minutos o 15 Sí, o tal encantado. y cual, y hacer una reflexión general de todo esto, ¿no? Sí, yo si me invitas, yo vendría encantado a explicarte ya cuál es el plan divino, en qué lugar de evolución se encuentra Ahí el plan estamos, divino, exacto. a partir del 17 de abril, que es cuando Correcto. estaremos en 50 hercios, que estamos rozando ya la quinta dimensión, y qué es lo que le espera, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer, que la verdad va a haber mucho trabajo a nivel social, a nivel mental, a nivel colectivo, y ya estaremos en un gran punto de inflexión para explicar todas estas cosas que ahora eran divulgación, ya entonces será una realidad. Sí, porque ahí ya tendrás más detalles, tendrás Sí. más información y podemos dar un poco más de luz a todo esto, ¿no? De eso se trata, sí. Molt bé, pues vinga, sintonía. Sintonía y nada, Amador, gracias por todo y Gracias a vosotros. Estamos ahí. Cuando eso, pues montamos un programilla de estos y le damos un golpe de mano ahí Muy bien. a toda la gente. Muchas gracias de nuevo a todo el equipo de Ona La Torre.